Buenas tardes, chicas. Hoy vengo muy contenta. Tenéis que haber visto lo contenta que ha venido mi nieta del cole. Está muy ilusionada, pues la han admitido en el coro del colegio para cantar y tiene ella 5 años, pero lo hace muy bien. Yo también he venido contentísima porque he ido a la revisión del cáncer y me han dicho que está todo bien, así que estoy divina. Pues yo voy a guardar la fiesta, ¿eh? En cambio estoy un poco entre enfadada y triste. Por un lado, he ido a echar los residuos de plástico y no se me va de la cabeza las toneladas y toneladas de plástico que generamos con esta forma de vivir que tenemos. Y también me pone triste la gente que tiene perro y nos recoge las cacas que hace. Pues puestos a encontrar motivos para estar contrariada, yo también los tengo. La gente joven que tengo en mi casa, no hay manera de que me ayuden en esto del móvil. Siempre tienen prisa, nunca tienen tiempo para mí ni para explicarme alguna duda. Y todo esto es muy problemático. ¿A vosotros os pasa lo mismo? He ido a unos cursillos, unos cursitos chicos, poco tiempo, pero del ayuntamiento. Y la verdad es que me han solucionado y no tengo tanto problema en el móvil. A mí el piso de los jóvenes me va. Lo que no me va son los botellones. Pues jo em pense que si els jóvens tingueren més facilitat per a trobar feina i capacitat per a independitzar-se econòmicament de la seva família, probablement pues, farien més, dedicarien més temps a fer el seu projecte vital i tindrien menys ganes de fer botelló. El que passa és que en el fons jo em pense que els jóvens són prou desgraciats en esta moda de veure tant a altes hores de la nit. Y tanto tiempo en casa de los padres. Eso no creo yo que sea bueno ni para los padres ni para los chicos y chicas. La vida es que se ha hecho muy complicada. Los jóvenes están estudiando hasta los 30 años y los mayores están cuidando a los nietos, cuidando a los hijos, cuidando a todo el mundo. Cualquier día nos da un patatús y a la fecha, o en este caso a la clínica. Por cierto, yo también os quería decir que ayer un conocido mío me comentó que fue a urgencias en el hospital y tardaron 5 horas en poderlo atender a pesar de lo mal que se encontraba. Esto es una vergüenza. Así va el país. Pero mi hija, que trabaja en urgencia de un hospital, pues lo que me dice es que no sabemos utilizar la urgencia, que vamos por cualquier tema banal, porque un resfriado, enseguida urgencia. Y aquí en Salud pasa exactamente lo mismo. No sé qué pasa con lo del COVID, que todos ya nos creemos que tal. Y cuando puede ser simplemente un resfriado, puede ser algo más serio, pero en principio urgencia muchos de los casos no son. Doncs bé, gent irresponsable l'ha hagut sempre. Però jo conec un que l'altre dia es va passar mig matí tocant per telèfon al centre de salut i no li agarraven el telèfon. De manera que l'home es va cansar i se'n va anar cap a urgències. La veritat és que és comprensible. Ya, pero además se debe tener en cuenta que hay mucha gente que no sabe valorar bien, no sabemos lo que es una urgencia. Hay situaciones que no sabemos cómo afrontar un dolorcito, ¿eh? No sabes si es un dolor muscular sin importancia o un aviso de que vamos a tener un infarto. Y con esto de la COVID no sabemos si será un resfriado banal o un tema serio, ¿eh? Pues yo, por lo que pueda pasar, no pierdo el tiempo y voy a urgencias directamente, porque allí te lo hacen todo a la vez y no debes de ir 2 o 3 veces para que te hagan primero las pruebas y luego te vean los especialistas, ellos u otros.
No sé si sabéis que hay urgencias no hospitalarias, que son los PAS, que son los puntos de atención sanitaria. Y de hecho tenemos aquí uno en el Larguer, en la calle Larguer. Y bueno, o bien porque no los conocemos, o bien porque no nos informan, pero bueno, que sepáis que tenemos uno en la calle Larguer. Pues Maika, la primera noticia me parece que la Administración no hace lo suficiente el esfuerzo en publicitar estos PAS. Y por eso la gente no los usa, porque no sabe ni dónde están ni el horario que tienen, y es una pena. Pues clar que és una pena, perquè jo he tingut que anar 3 vegades per la nit a urgències. Me vaig anar ahir a l'Alguer i me van atendre, però molt bé, de categoria. Però també és de veres que falten mitjans, perquè jo li havia parlat molt bé d'això a una veïna i la xica, una vegada que li feien mal els ovaris, se'n va anar cap allí. I resulta que tenien que fer-li una ecografia. Això farà qüestió de 2 o 3 mesos. I en aquell moment no tenien ecògraf. I l'enviaren a la xiqueta, la van enviar cap a les urgències, però des de l'hospital. Yo lo que pienso es que si los centros de salud y los puntos de urgencias dentro del centro de salud, los PAS esos estuvieran mejor dotados y fueran más resolutivos, la gente no iría tanto a urgencias del hospital. Para esperarse 3, 4 horas o lo que haga falta para que le atendieran por cosas poco importantes, ¿verdad? Pero claro, para eso haría falta gastarse más dinero del que se gastan para financiar la atención primaria. Hablando de dinero, las urgencias generan un gasto innecesario, porque claro, el profesional, el especialista, que claro, no quiere cometer ningún error y nos hace pruebas y pruebas y pruebas. Cuando si vas al médico, a la médica de atención primaria, la médica de familia, como conoce tu antecedente, te conoce a ti, ya sabe un poquito discriminar y puede diagnosticar. Pues otro motivo para no ir tan alegremente a urgencias hospitalarias es que cada prueba supone un riesgo adicional que la gente no valoramos lo suficiente. No hace falta recordar que cualquier medicamento, cualquier prueba diagnóstica o intervención quirúrgica tiene su posibilidad de riesgo y su posible efecto adverso. Tot això que digueu és cert, però si tu tens un problema de salut, contactes en el centre de salut per a demanar cita en el metge d'atenció primària, en el metge de família, i te la donen per a d'ací 15 dies, pues tu el que saps és que si te'n vas a urgències tardaran 3 o 4 hores en atendre, però al final solventes la teua preocupació en el mateix dia. Pues hablando de demoras, durante los veranos o fiestas todavía es más complicada la situación, porque las demoras para la gente que tiene que ir al médico de familia son todavía mayores y por ese motivo la gente va mucho más a las urgencias hospitalarias. Carmen, xiqueta, si n'hi hagueren substituts, sobretot en aquestes dates senyalades, si n'hi hagueren substituts, pues segurament les demores serien menors. I si les demores foren menors, pues també la gent aniria menys a urgències. Pero Rafa, más sustitutos significa más presupuesto. Más presupuesto significa más impuestos. Y la gente cree que paga demasiado impuestos. Pero lo malo es que además no se encuentran profesionales que quieran trabajar como médicos de familia. En la última convocatoria de plazas MIR en España se quedaron muchas plazas de médicos de familia sin cubrir. Señal de poco prestigio y poco atractivo entre los profesionales que quieren trabajar en un centro de salud en atención primaria. Sí, los médicos de familia, la médica de familia, la atención primaria no están reconocidos socialmente. Ni los propios especialistas, ni la propia facultad de medicina valoran la especialidad. Si yo fuera médica de familia estaría muy bajita de moral, aunque a mí me parece que si les pagaran mejor y estuvieran en mejores condiciones, aparecerían sustitutos. Doncs el tema és un poc seriós
perquè diuen que en 10 anys van a jubilar-se, em penso que és la meitat dels professionals d'atenció primària. Si per un costat se van a jubilar el 50% dels professionals, per un altre costat les places MIR que ixen de metges d'atenció primària tampoc es cobreixen. Si, a més, els salaris no són molt bons, si per un altre costat la satisfacció que té uno en el lloc de treball tampoc és molt bonica, la tentació d'emigrar està ahí present, de manera que encara el problema pot agreujar-se més. Es que está muy poco reconocido el trabajo del profesional en el centro de salud de atención primaria porque no se ve. Y en eso pasa como en el cuento del Principito, cuando el zorro le decía al Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Y con esto pasa parecido. No se ven las complicaciones que evita, no se ven los ingresos que evita, no se ven las muertes que evita, y la tranquilidad que da tener un médico de confianza cerca tampoco se ve. Todo esto no se ve, pero me parece que es lo esencial, ¿eh? Estaría también muy quemada, porque las personas nos dejamos deslumbrar por esas grandes supersticiones de 50 profesionales, 15, 20, 30 horas, que si con robots de 500 kilómetros de distancia, que si tal, cuando realmente se sabe que el 80% del trabajo durante la COVID lo han realizado las médicas y los médicos de atención primaria. ¿Sabéis lo que os digo? Pienso contratar un seguro privado y así me van a atender más pronto. Y además voy a ir directamente al especialista, sin necesidad de ir primero al médico de primaria, por supuesto. Pues la verdad es que así estamos bien apañados, ¿eh? Esa es la solución, eso es una ingenuidad. Y si tenemos presente el dinero, ¿por qué pensamos que con un seguro de esos que anuncian en la tele, si tienes una complicación seria, nos van a atender como en un hospital público? ¿De dónde lo sacamos? Ya sabemos que en Estados Unidos, donde la sanidad pública llega a poquísima gente, la mayoría tienen seguros privados y la atención sanitaria, el gasto que les cuesta a las familias, es el motivo de mayor ruina de las personas. Y deciros que la asistencia sanitaria en Estados Unidos, las coberturas están siempre limitadas, no son del 100%. Pues sí, com els polítics vegen que la gent no valora l'atenció primària i opta per desentendre's d'ella fent-se assegurances privades, pues, què voleu que vos diga? És un motiu més per a infrafinanciar la sanitat pública i d'esta manera pues és fàcil que anem deteriorant el sistema cap a una cosa pareguda a lo que passa en Estats Units. No se trata de pasarse a la privada, sino hacer un buen uso de la sanidad pública, reivindicarla para todos y de calidad. Ahora tenemos un buen momento para participar, porque ha salido el decreto de los consejos de salud de zona básica. Es un órgano de participación donde podemos participar, reivindicar, colaborar, todos, profesionales, APAs, vecinos, vecinas, todo el mundo, toda la ciudadanía. Es un buen momento. En lo que me parece que estamos todos de acuerdo es en que Todos queremos una atención primaria pública. Universal y de calidad, ¿eh? Y tenemos que cuidarla, exigirla y defenderla. Si alguna persona té ganes de dir alguna coseta, primer que res, demanem disculpes perquè, com haureu pogut comprovar, professionals del ram no som. Això ha quedat prou clar.